Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice: una boya esférica de fibra de vidrio que se usa en un experimento submarino se ancla en agua con poca profundidad con una cadena, como se muestra en la parte A de la figura. Como la boya se coloca bajo la superficie del agua, no se cree que la aplaste la presión del líquido. La cadena está fija a la boya mediante un grillete y un pasador, como lo indica la parte B de la figura. El diámetro del pasador es de 0.5 pulgadas y el espesor del grillete es de 0.25 pulgadas. La boya tiene 60 pulgadas de diámetro y pesa 1800 libras en tierra, sin incluir el peso de la cadena. Inciso A. Determine el esfuerzo cortante promedio en el pasador. Inciso B. Determine el esfuerzo promedio de carga entre el pasador y el grillete. Vamos a ver cómo vamos a resolver este ejercicio. Vamos a entender primero que nada qué es lo que está pasando y después vamos a ver cómo lo podemos resolver. Lo que nosotros tenemos aquí es una boya que, como el ejercicio lo dice, está sumergida en el agua, por lo tanto va a tender a flotar. Entonces la boya está recibiendo un empuje de abajo hacia arriba en este sentido. La boya no puede flotar porque está sostenida por la cadena. La cadena está ejerciendo una fuerza hacia abajo que nos impide que la boya salga a la superficie. Ahora, lo que nosotros queremos saber es el esfuerzo cortante y el esfuerzo de soporte aquí, en esta zona. Esta zona de aquí es esta zona de aquí, solo que más grande. Entonces, como se puede observar, lo primero que tendríamos que hacer o lo primero que se debe de hacer en este ejercicio es determinar cuál será el valor de la fuerza a la que está sujeta esta zona. Primero que nada hay que entender qué es lo que está pasando. Como lo habíamos comentado, tenemos el empuje que recibe la boya hacia arriba y tenemos la tensión que está hacia abajo. Además de esto, tenemos el peso de la boya, que el peso de la boya nos haría que fuera hacia abajo. Entonces tenemos ahí tres fuerzas que las tenemos que tener en equilibrio. Si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre de este punto, que es el punto que nos interesa, en donde tenemos aquí, nosotros nos encontraremos con tres fuerzas. Por un lado tenemos la tensión de la cadena, que será hacia abajo. Por otro lado tendremos también el peso de la boya, que también es hacia abajo. Y por otro lado tenemos una tercera fuerza, que es la fuerza de empuje, que va de abajo hacia arriba por el líquido. En este diagramita que hicimos de ese punto, nuestras condiciones de equilibrio será que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. En la sumatoria de fuerzas en Y tendremos que anotar las tres fuerzas. Tendremos la fuerza Fe, que es positiva porque va hacia arriba, que es la fuerza de empuje, menos la fuerza W, que es el peso, menos la tensión, que es la fuerza presente en esta cadena. El resultado de la suma de estas tres fuerzas tiene que ser igual a 0. Ahora, ¿cómo vamos a determinar cada uno de los valores de estas fuerzas? Lo que sabemos hasta ahorita es que el peso de nuestra boya es de 1800 libras. El peso es de 1800 libras. Esto lo dice el ejercicio. Ahora, la fuerza de empuje que va a ir de abajo hacia arriba, ¿esa cómo la calculamos? Para esto tenemos que usar el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes dice que todo cuerpo que se sumerge en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba equivalente al peso del volumen del líquido desalojado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la boya va a desalojar un líquido. ¿Cuánto líquido va a desalojar? Va a desalojar el mismo líquido que su volumen. Entonces, lo que nosotros sabemos de acuerdo al principio de Arquímedes es que el peso del volumen del líquido que esté desalojando, repito, el peso del volumen del líquido que esté desalojando será el valor de la fuerza de empuje que recibirá la boya hacia arriba. Para conocer entonces la fuerza de empuje, lo que necesitamos determinar son dos cosas. Necesitamos determinar el volumen del líquido desalojado, que será el volumen de la boya, y necesitamos tener también la densidad del agua. Si nosotros tenemos densidad y volumen, con eso podemos encontrar la fuerza, que será la fuerza de empuje. Entonces tendremos que la fuerza de empuje va a ser igual a la densidad del agua que multiplica al volumen de la boya. Entonces,
Como el ejercicio nos dice que es un experimento submarino, suponemos que están hablando de agua de mar. La densidad del agua de mar es de 63.8 libras por pie al cubo. Y ya nada más nos faltaría el volumen. Para calcular el volumen de una esfera lo podemos calcular con la fórmula que es de pi por el diámetro al cubo entre 6. Esta es la fórmula del volumen de una esfera. En este caso tenemos que nuestra esfera o nuestra boya tiene un diámetro de 60 pulgadas. Como lo que vamos a tener aquí son 60 pulgadas, cuando lo metamos aquí serán 60 pulgadas al cubo. Es conveniente cambiarlo de una vez a pies por esto, porque aquí tenemos pies al cubo. Entonces el diámetro de 60 pulgadas lo cambiaremos a pies multiplicándolo por el factor de conversión. Tenemos que 60 pulgadas multiplica al factor de conversión, que son un pie, tiene 12 pulgadas. Entonces tendremos que 60 pulgadas nos va a dar 5 pies. 60 entre 12 es igual a 5. Las pulgadas con las pulgadas se simplifican y nos queda en pies. Entonces tenemos un diámetro de 5 pies. Entonces lo que tenemos aquí lo vamos a sustituir el diámetro y entonces tendremos que 63.8 libras por pie al cubo, que multiplica a pi por 5 pies al cubo entre 6. Y el resultado nos queda que la fuerza de empuje va a ser de 4175.7 libras. Los pies al cubo con los pies al cubo se simplifican y el resultado nos queda en libras. Ya sabemos nosotros entonces el valor de la fuerza de empuje y entonces con el valor de la fuerza de empuje y con el valor del peso nosotros podremos calcular el valor de la tensión. Recordemos que teníamos que la sumatoria de fuerza en Y tenía que ser igual a 0 y tenemos la fuerza de empuje menos el peso menos la tensión es igual a 0. Entonces con eso tendremos que la fuerza de empuje, que es 4175.7 libras, menos el peso, que son de 1800 libras, menos la tensión, tiene que ser igual a 0. De aquí podemos despejar T. Y entonces T nos quedará de 2375.7 libras. Este es el valor de la tensión que tenemos presente ahí. Para que sea un poco más claro, lo dibujaré aquí. Aquí tenemos presente el valor de esta tensión T. Entonces la tensión T es a la que va a estar sujeta nuestra unión. Nosotros tenemos que nuestra fuerza T va a ser de 2375.7, que va a sujetar a esto, a esa fuerza. A su vez, también tendremos una fuerza T hacia acá arriba, porque el mismo valor se tiene que tener para que esto esté en equilibrio. Recordemos que el valor de esta fuerza T y el valor de esta fuerza T son iguales. El valor de la fuerza T de aquí vendrá a darse por la fuerza de empuje menos el peso, que es justo lo que tenemos aquí. La fuerza de empuje menos el peso. Entonces, con esto que hicimos hasta ahorita, lo que hicimos es calcular la fuerza presente en nuestra unión. Ahora sí, vamos a calcular cuál será el esfuerzo de soporte y cuál será el esfuerzo cortante en el pasador. Vamos a analizar un poco nuestra unión. Tenemos que esta es una fuerza T y aquí tenemos una fuerza T. Vamos a analizar un poco qué pasa con el pasador. Se puede observar ahí claramente que el pasador está sujeto a cortante doble. ¿Cómo es la cortante doble? Se puede observar que nosotros tenemos en esta parte esta fuerza T a la que está sujeta el pasador así, y esta fuerza T se divide por una parte aquí y otra parte aquí por el grillete. Entonces, si nosotros dibujamos un diagrama de cuerpo libre del pasador, tendremos que estará sujeto de esta manera. Aquí tenemos la fuerza T, esta fuerza será de T entre 2 y esta fuerza será de T entre 2. Ahora, lo que tenemos que hacer es determinar cuál es la fuerza cortante presente. Como ya vimos que es un pasador que está sujeto a cortante doble, entonces es relativamente sencillo saber cuál es la fuerza cortante. De cualquier forma, vamos a hacer el procedimiento analizándolo con un corte. Si cortamos nosotros aquí, entonces nos podemos quedar con la parte de la derecha, y si nos quedamos con la parte de la derecha tenemos lo siguiente. Tenemos nuestro pasador, tenemos la fuerza de T entre 2 y tenemos lo que sería nuestra fuerza cortante V.
Entonces, para determinar el valor de la fuerza cortante V, podemos hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y tenemos menos T entre 2 menos V es igual a 0. V nos va a dar a menos T medios. Recuerden que independientemente de que yo me quede con la parte de la izquierda o con la parte de la derecha, el valor que voy a obtener de la fuerza cortante tiene que ser el mismo. De la misma manera que hice este corte, podría hacer también el corte de acá y podríamos determinar que la fuerza cortante en este punto también será de T entre 2. De hecho, cualquier elemento que esté a cortante doble, vamos a tener esta situación que tenemos aquí. Ya que tenemos que la fuerza cortante vale menos T entre 2, entonces podemos calcularla y tendremos que la fuerza cortante va a ser igual a 2375.7 entre 2. Entonces, para este caso, tendremos que la fuerza cortante será de 1187.85 libras. Como en realidad en este ejercicio lo que nos interesa es el valor absoluto de la fuerza cortante, vamos a considerarlo sin signo, nada más así porque nos interesa el valor absoluto. Vamos ahora a calcular el esfuerzo cortante promedio. Para calcular el esfuerzo cortante promedio, nosotros necesitamos la fuerza cortante y necesitamos el área. Para calcular el esfuerzo cortante promedio necesitaremos la fuerza cortante, que ya la tenemos aquí, y el área. ¿Cuál es el área que vamos a usar? Vamos a usar el área transversal del pasador. Recordemos que el pasador será un cilindro y entonces nosotros necesitamos el área transversal, que sería si nosotros hiciéramos un corte, ¿cuál es el área que se ve? Que sería esta de aquí. Para determinar esa área lo vamos a usar con el diámetro del pasador. Entonces tenemos que el esfuerzo cortante va a ser igual a la fuerza cortante entre el área. La fuerza cortante vale 1187.85 libras. Y el área transversal del pasador sería el área de este círculo que está aquí. Nosotros sabemos, de acuerdo al ejercicio, que el diámetro es de 0.5 pulgadas. Entonces usamos la fórmula del área de un círculo con el diámetro, que es de pi, que multiplica al diámetro, que en este caso es de 0.5 pulgadas al cuadrado, entre 4 porque estamos usando el diámetro. Entonces aquí el resultado del esfuerzo cortante promedio, que era el inciso A de nuestro ejercicio, será de 6049.67 PSI. Nuestro esfuerzo cortante promedio será de 6049.67 PSI. Ahora, para determinar el esfuerzo de carga, tenemos que hacer un análisis de lo que está pasando aquí. Recordemos que si nosotros viéramos de este lado esta conexión, lo que veríamos sería más o menos lo siguiente. Tendríamos aquí el grillete y aquí adentro tendríamos el pasador. Entonces, en esta zona de aquí, la que estoy marcando en rojo, en esa zona de ahí se va a dar el esfuerzo de carga. ¿Por qué el esfuerzo de carga? Porque este objeto que está aquí es como si se nos formara una barrita, esa barra que está ahí, que va a estar sujeta a una fuerza hacia arriba y a una fuerza hacia abajo, lo que nos lo va a hacer que esté a compresión. ¿Cuál es la fuerza que va a estar cargando? Va a estar cargando T entre 2 y va a estar cargando T entre 2 también. Ahora, ¿cómo va a ser ese esfuerzo? Esta es la fuerza que está cargando a compresión, pero ahora lo que necesitamos para calcular el esfuerzo es el área en donde se va a generar el esfuerzo, que será el área transversal de este elemento que tenemos aquí. Este elemento imaginario que hicimos aquí en rojo, lo que tiene de medidas es, por un lado, tiene el diámetro. Si se fijan ustedes aquí en esta parte, coincide el ancho del objeto en rojo, coincide con el diámetro del pasador. Esto que está aquí en verde, este circulito que puse en verde, viene representando el pasador. ¿Qué es esto? Nada más recuerden que esto lo estamos viendo como si lo estuviéramos viendo desde la derecha, desde acá. La otra dimensión que tiene, es decir, el fondo para nuestro dibujito que tenemos aquí, esto que tenemos aquí, el fondo sería el espesor del grillete, sería esto de aquí, el espesor del grillete. Eso sería lo que tenemos para atrás. Esto sería el espesor del grillete, que en nuestro caso, para el ejercicio, lo que nos dice es que el espesor es de 0.25
pulgadas. Y el diámetro del pasador ya lo conocemos, que es de 0.5 pulgadas. También nos lo dice el ejercicio, que es esta dimensión de aquí. Entonces, la dimensión del área transversal de este objeto será simplemente multiplicar 0.25 por 0.5. Entonces, lo que tenemos que hacer para calcular el esfuerzo de soporte va a ser igual a la fuerza entre el área. ¿Cuál es la fuerza? Pues T entre 2, que T entre 2 ya teníamos nosotros que es de 1187.85 libras. Esto entre el área, que será de 0.5 pulgadas, que multiplica a 0.25 pulgadas. El esfuerzo que tendremos de soporte será de 9502.8 psi. Este es el inciso B del ejercicio, que es el esfuerzo promedio de carga entre el pasador y el grillete. Es de 9502.8 psi. Esto sería el procedimiento que tenemos que hacer para resolver este ejercicio. Espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas.